Hola niños, les habla su tía Inés. En esta hora quiero compartir una palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y dice así en el nombre de Jesús. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Esperando que todos se encuentren bien en sus casitas junto a sus papás, quiero hablar de este tema. Para el mundo nosotros somos considerados entes, seres humanos, considerados entes biológicos. ¿Qué quiere decir? Que somos seres vivos, ¿cierto? Nosotros tenemos un proceso donde nacemos, crecemos, nos reproducimos, ¿cierto? Y también después viene la muerte. También somos considerados entes sociales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos de otras personas, ¿cierto? Para sobrevivir. También somos considerados como un ente cultural. Para ello nos referimos a la civilización, al proceso, ¿cierto?, en donde es necesario que vayamos aprendiendo, o a veces también por la naturaleza nosotros vamos aprendiendo ciertas costumbres, ¿cierto?, de acuerdo a nuestro entorno familiar, el lugar donde nosotros vivimos, nuestra residencia. Por ejemplo, nosotros somos de la ciudad de Temuco, del país Chile, ¿cierto? Y nuestro país tiene muchas costumbres y tiene una cierta cultura de que la llevamos arraigadas. Pero lo más importante es que en nosotros hay una necesidad, de nuestro corazón hay una necesidad de Dios, ¿cierto? Hay un espíritu. Y ese espíritu, cuando Dios nos formó, ¿por qué? Porque yo quiero enfocarme en este tema, a hablar del diseño de Dios. Dios tomó un tiempo, nosotros sabemos, allí en Génesis nos habla, para formarnos, ¿cierto? Creó primero al hombre, y así obviamente había creado todas las cosas que existen, pero cuando formó al hombre, Dios lo hizo, dice la palabra allí, la Biblia, que lo formó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que nosotros tenemos un cuerpo, el visible, ¿cierto? El que vestimos, el que alimentamos. Eh, También tenemos un alma donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, lo que pensamos, ¿cierto? Y también está nuestro espíritu, que es lo que yo le estaba mencionando. En el espíritu existe la necesidad, cuando somos hijos de Dios, del Creador, de poder relacionarnos con el Creador. Entonces, yo quiero hablarles acerca de ustedes como niños, las necesidades que ustedes puedan tener, quizás a lo mejor las experiencias que están teniendo con Dios y que aún les queda por vivir, conocer a Dios, dedicarse, consagrarse a Dios, pero para ello muchas veces nosotros decimos, no, somos muy pequeños, no vamos a ser tomados en cuenta por Dios, pero Dios nos dice de que a pesar de que no tengamos muchos años, a Él le interesa la disposición que hay en nuestro corazón. La palabra del Señor dice de que Dios a un corazón contrito, humillado, no lo desecha. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que Él no despreció a los niños, que los niños venían, le querían hacer cariño, ¿cierto? Y en una oportunidad sus mismos discípulos quisieron echar a los niños porque pensaban que estorbaban, pero no, el Señor Jesús les dijo que no, que los dejaran, que de los tales, así fueron sus palabras, de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en ti hay mucho potencial.
Dios no mira, como les decía, lo pequeño que pueda ser, ni tampoco lo tan grande que pueda ser. Quizás a lo mejor nosotros pensamos que para Dios lo más importante es utilizar a grandes líderes, puesto que ya son maduros en la fe, ¿cierto? Pero en realidad Dios dice que puede, en la palabra del Señor dice de que Dios puede usar a cualquier persona. Vuelvo a reiterar, que tenga un corazón humilde y también obediente. Y quiero nombrar el caso de algunos niños, porque yo me quiero enfocar y te estoy hablando a ti, eh, que quizás tienes el deseo de servir a Dios, que quizás a pesar de tus pequeños años estás teniendo, estás experimentando, no sé, vivencias que quizás para el mundo pueden ser anormales, pero para nosotros los que hemos conocido a Dios sabemos que es una gran bendición. Y dentro de la palabra hay muchos niños que fueron usados por Dios. Podemos ver a la hermana de Moisés, a Miriam, que en un tiempo determinado, allí en Éxodo capítulo 2, la palabra nos habla de cómo Miriam, una niña pequeña, pudo también estar presente en el momento exacto cuando Moisés fue dejado allí en una canasta, ¿cierto? En las aguas del río, y donde la princesa se estaba bañando y ella pudo ver y también salvar la vida de aquel niño, que por orden de Faraón en ese tiempo estaban destinados todos los niños varones a morir. Vemos que Miriam fue usada por Dios en ese momento. También tenemos el caso del profeta Samuel. Él nació de un vientre estéril, de una mujer que sufrió mucho. La mamá de Samuel era una mujer que, por ser estéril, ella se sentía mal, se sentía seca como mujer, y en muchas oportunidades ella lloraba, se amargaba. Dice la palabra de Dios que estaba en el templo en una oportunidad y lloró amargamente pidiéndole a Dios que contestara su petición, que le pudiera dar un hijo, y le dijo: si tú me das un hijo, Señor, yo lo voy a consagrar a ti. Y este hijo fue un gran profeta, fue el profeta Samuel, que tiempos más tarde también su mamá, porque había hecho un pacto con Dios, que si le daba a este niño, ella lo iba a consagrar y lo iba a llevar al templo, donde estaba también un sacerdote ya anciano. Dice que ya las fuerzas de él se estaban desgastando, y que fue Elí. Y vemos ahí en Primera de Samuel capítulo 3 de cuando Dios específicamente fue y le habló a Samuel cuando era pequeñito. Y allí Samuel comenzó a tener experiencias extraordinarias, extraordinarias, y fue entendiendo y conociendo a Dios. También está el ejemplo del rey David. Vemos que el rey David era un pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos, y que quizás no le encomendaban mayor labor, pero también era importante porque él tenía que estar en el campo, muchas veces arriesgando su vida, resguardando a sus ovejas del ataque quizás de los leones, de los lobos que podían venir. Pero allí también Dios ya lo había elegido para poder ser rey sobre Israel. Y esta historia también la podemos ver cuando en Primera de Samuel, en el capítulo 17, cuando David también pone a prueba su fe, su valentía, al querer defender al pueblo, y también cuando derribó a Goliat, a un gigante filisteo. También tenemos el caso de la sirvienta de Naamán, una niña que en una oportunidad, cuando este general sirio se enfermó de lepra, ella pudo decirle: mi señor, yo he escuchado de un profeta, en este caso Eliseo, y sé que él, cuando ora por alguien, ocurren grandes milagros. Entonces esta niña también fue usada por Dios, y vemos su historia allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 5.
Vemos también al rey Josías que también fue rey de Judá, un niño de 8 años, dice la palabra de Dios, que fue usado y que en él solamente había el deseo de servir, de agradar a Dios, de limpiarse. Él fue viendo todas las cosas que estaban haciendo sus antepasados, como levantar altares, tener ídolos, y eso era abominable delante de Dios. La historia de este rey la podemos ver en Segunda de Crónicas en el capítulo 34. Y también así están Daniel, que igual fue un profeta de Dios y que en una oportunidad ellos fueron exiliados y llevados a Babilonia cautivos junto a unos amigos que él tenía. Sadrach, Mesach, Abednego, yo creo que ustedes igual han escuchado de ellos, cuando Dios los libró del foso, ¿cierto? De los leones, también los libró de, de de un horno de fuego donde los quisieron quemar, porque Daniel era muy consagrado junto a sus amigos y ellos no querían contaminarse, dice, con las comidas del rey. Esta historia la podemos encontrar allí en Daniel 1. Vemos cómo Dios siempre guarda a los suyos. También vemos el caso de Jeremías, ¿cierto? Cuando le dice, lo leímos acá en Jeremías capítulo 1, versículo 5, cuando Dios le dice de que cuando estabas en el vientre de tu madre yo te miré, yo te escogí. Y a pesar de que Jeremías dice, no, yo soy niño, no sé hablar, como Moisés en una oportunidad igual lo dijo, a Dios no le importó eso. Dios solamente quería que, en este caso, Jeremías creyera para que fuera usado por él y fue usado muy grandemente. También vemos el caso de María, la madre de Jesús, que a pesar de, de, de ser una mujer, ¿cierto? En un tiempo determinado donde ella nació, ella era una mujer consagrada y se puede pensar de que incluso no era una mujer tan grande, quizás tenía menos de 20 años. La palabra de Dios nos dice de que ella era especial, que era una mujer virgen y lo tan grande como Dios la escogió, la apartó para el propósito de venir a traer a su único hijo que pudiera nacer por medio del vientre de ella. Allí también podemos ver en Lucas 1:26 cómo Dios nos habla acerca de la vida de María. También podemos ver, y en esto me quiero detener también y quiero finalizar con esto, de contarles una historia de un niño que solamente tenía 5 panes y 2 peces. Este niño fue usado en gran manera y también Dios sabía, nuestro Señor Jesús sabía que Él estaba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice allí en Lucas 9, capítulo 9, del versículo 10 al 17, que hubo un día donde Jesús comenzó a enseñar y cuando la gente se sabía de que Él estaba en cierto lugar, todos recurrían a Él porque Él hacía milagros, les gustaba la enseñanza y habían alrededor de 5.000 personas, más de 5.000 personas. Entonces, ¿qué pasó? De que la gente tuvo hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Como ya les había entregado la palabra, envió a sus discípulos a que fueran a buscar alimento para poder darles. ¿Y qué pasa? Que los discípulos no encontraron alimento, solamente encontraron a un pequeño niño que poseía una canastita, una cesta con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué pasó? Que lo llevaron a Jesús. ¿Y qué pasó posteriormente? Que nuestro Señor hizo un milagro, ¿cierto? Y multiplicó aquello poquito que tenía este niño para poder alimentar a 5.000, a más de 5.000 personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no importa lo pequeño, vuelvo a recalcar, no importa lo pequeño que puedas ser, no importa que a lo mejor no tengas grandes conocimientos, quizás a lo mejor no tienes riquezas, quizás a lo mejor en tu corazoncito tienes anhelos, tienes sueños,
Pero si realmente tu corazón dejas que Dios sea lo primero y cada día te humillas, vas escuchando la palabra, vas buscando de Dios, Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. También no podemos dejar que las emociones negativas invadan nuestra vida. Siempre tú tienes que ser sonriente, ¿cierto? Tienes que ser como esta niñita, feliz, un día con sol. Quizás hoy día está lloviendo, pero mira, este es un día con sol para ella y ella tiene una gran sonrisa porque está agradecida de Dios. No importa, como te decía, que hayan días lluviosos, ¿cierto? Porque muchas veces con la lluvia nosotros nos apenamos, con el tiempo en que estamos viviendo ahora también, que estamos encerrados, contemplamos quizás por la ventana la lluvia y nos ponemos tristes, pero tenemos que considerar que hay un Dios, ¿cierto? Que está pendiente de nosotros. Y así al llegar la noche tú tienes que agradecerle a Dios por todas las bendiciones que te ha dado. Tienes que dar lectura a la palabra, tienes que cuando comiences las clases compartir la palabra de Dios con tus compañeros. Tienes que tratar de que a pesar de que no te traten bien o que te humillen por ser cristiano, eso no te importe. Tienes que seguir adelante, tienes que compartir, como te decía, la palabra de Dios, darle lectura, como esta niña, estar siempre dando lectura a la palabra de Dios, amar con todo tu corazón la palabra de Dios, y debemos sentirnos bienaventurados porque nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestro país y tener la libertad de poder dar lectura, porque hay niños, hay personas en otros países que no lo pueden hacer. Junto a tus padres, junto a tus hermanos, tus amigos, tus tíos, puedes hacer un devocional, cantarle a Dios. Tienes que agradar a Dios de una u otra manera. Y vuelvo a insistir, no importa tu edad, no importa lo pequeño que seas, si no sabes hablar, si no tienes conocimiento, si tienes prácticamente nada. Dios tiene todo el poder y solamente, vuelvo a recalcar, quiere que haya la disposición de un corazón humilde y obediente. Bueno, mis niños, ahora yo me voy a despedir, los voy a dejar con una actividad y que Dios les bendiga mucho. Amén. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad.
Ya niños, aquí está terminada la actividad. Son unas manitos, ustedes tienen que calcar las manos, tratar de no cortar sino que estén unidas y le hacen la carita y ahí colocan las características de cómo ustedes consideran a Dios. Dios es amor, Dios es real, Dios es gozo, Dios es compasivo, Dios es paciente, Dios es bondadoso, etcétera. Nos vemos chicos, que Dios los bendiga.